Ayer, durante la versión anticipada de Pamela Martínez en la Corte Nacional de Justicia, se dieron algunas confirmaciones y ratificaciones, en el sentido de que se lograba recursos a través de presiones para financiar al movimiento Alianza País. Se ha manifestado que se entregó dinero a diversos exfuncionarios y actores del movimiento, en ese entonces al mando de Rafael Correa, y que se recibieron recursos de Odebrecht y otras empresas. Pero por cuerda separada, en el ámbito político, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional también ha emitido un informe y establece que durante la anterior administración existió una organización para levantar recursos de manera dolosa e irregular. Hemos invitado a Ángel Gende, él es el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea. Ángel, bienvenido, muchas gracias. Esta conclusión a la que llegan ustedes es en base a los argumentos recibidos durante las comparecencias. Buenos días. Sí, obviamente, gracias por la oportunidad, soy miembro de la Comisión de Fiscalización. Entonces, en ese contexto, luego de las comparecencias, hay que tener en cuenta de que la Fiscalía General del Estado ha hecho pues las indagaciones, las investigaciones pertinentes, y que obviamente en este marco de las comparecencias, muchos de los comparecientes, como es típico, no se acordaban absolutamente de nada, y otros se escudaron indicando de que ya sus versiones habían dado a la Fiscalía General del Estado. Ratificaron la amnesia. Ratificaron la amnesia, lamentablemente, pero yo creo que mucho más allá del comportamiento de estos individuos es el juzgamiento que debemos dar nosotros como ecuatorianos a ese comportamiento. Entonces, en ese contexto, creo que una de las definiciones más concretas que ha llevado la Comisión, y contundente en su caso, es que se haya establecido en que la anterior administración, en la época del correísmo, se configuró una banda bien organizada para levantar fondos privados y justamente utilizando el soborno, y por eso es que la Fiscalía lo calificó como soborno 2012-2016. En ese contexto hay que tener muy en cuenta, ecuatorianos, que también se puede fácilmente dilucidar de que la Fiscalía, Carlos Vaca Mancheno en su momento, inclusive luego de que tenía todos los informes de la Contraloría sobre muchos casos, sobre muchos proyectos de Odebrecht, que ejecutó Odebrecht, en los informes de Contraloría había responsabilidades de carácter penal y administrativas, y la Fiscalía en su momento no hizo absolutamente nada. De igual manera, la Asamblea también conocía estos casos. Fue convocado Carlos Vaca Mancheno al seno de la comisión. ¿Qué respuesta dio frente a estos cuestionamientos, Ángel? A ver, ellos siempre se escudaron y trataron. Algunos hay que entender que unos no fueron al llamado, otros se escudaron. Por ejemplo, los representantes de las empresas privadas, ellos no tienen, por ejemplo, obligación de ir al seno de la comisión. Y obviamente manifestaron en base a un oficio escrito indicando de que ellos van a comparecer a la Fiscalía General del Estado. Nosotros no podemos obligarlos en ese contexto, pero sí a los actores y sujetos políticos. En cuanto a la intervención de las autoridades electorales de control, ¿qué se saca como conclusión en el sentido de que se manejaba una doble contabilidad? Así lo han expresado algunos de los vocales de la actual estructura electoral. Bueno, ahí también tenemos que dar en cuenta todo lo que ha actuado el anterior Consejo Nacional Electoral y el actual. Vean, ahí no gozan de una credibilidad. ¿Por qué? Porque imagínense qué pasó con la última calificación que se dieron con algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí simplemente lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es un visto. A ver, estos son los requisitos. ¿Tiene foto? Visto. ¿Tiene hoja de vida? Visto. ¿Tiene plan de gobierno? Visto. Y entonces, igual ocurre cuando las organizaciones políticas presentan su informe financiero. ¿Ha cumplido con esto? Sí, pero nunca hacen una investigación como debe de hacer el Consejo Nacional Electoral. Entonces, por lo tanto, ellos simplemente se limitaron a recibir la documentación, pero nunca investigaron, nunca contrastaron si el informe que presenta dicha organización política tiene relación con el informe real que presenta. Entonces, por eso una de las conclusiones es que tanto la Contraloría y la Fiscalía hagan
una investigación no solamente a Alianza País, sino a todas las organizaciones políticas desde 2006 hasta el 2017. Pero las otras organizaciones políticas no manejaban dinero del Estado, dinero público, no podían contratar con empresas para realizar este tipo de chantajes o sobornos. Obviamente, justamente para salir de la duda, porque todo el mundo hace campaña, todo el mundo hace su promoción política, entonces para que esto no vea como una persecución política, y que no sea con dedicatoria. Que no sea con dedicatoria, sino que esto sea el momento preciso para reestructurar, para hacer un nuevo proceso o unas nuevas leyes que tenga específicamente que tenga que ver con la participación política. Inclusive hemos pedido también dentro de las recomendaciones que la Contraloría General del Estado establezca una oficina especial para dar seguimiento a todas las organizaciones políticas y su gasto electoral, porque el Consejo Nacional Electoral no responde a las necesidades del pueblo. Ángel, ¿qué consecuencias puede tener este informe? Se menciona en estas investigaciones a actuales asambleístas, se mencionan a exfuncionarios que a lo mejor ya no están en el ámbito de la fiscalización porque cumplieron más de un año fuera de funciones. ¿Qué consecuencias puede tener este informe de la Comisión de Fiscalización? Hay que tener en cuenta específicamente que los exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral están sujetos a control político 5 años luego de haber cumplido un proceso electoral. El resto, justamente nosotros, toda la documentación que tenemos, vamos a enviar a la Unidad de Análisis Financiero, vamos a enviar a la Contraloría, vamos a enviar a la Fiscalía, para que en base al informe que nosotros presentamos, sea también como un elemento sustancial en este momento que para que la Contraloría, para que la Fiscalía, nosotros desde la Asamblea Nacional apoyar firmemente lo que viene haciendo la Fiscalía. Y entonces en ese contexto toda la información vamos a enviar a las autoridades pertinentes. Hay que tener en cuenta que nosotros como comisión hemos actuado en el marco de nuestras competencias. Créanme que si nosotros seríamos jueces y podríamos tener la facultad de la Fiscalía que tiene la Fiscalía General del Estado, otra sería cantar. Nosotros nos limitamos a dar nuestro informe en base a la documentación y obviamente en el marco pleno de nuestras competencias. ¿Qué pasa con los asambleístas que actualmente están en funciones, o las asambleístas que están en funciones y que son mencionados como beneficiarios o como gestores de recursos en esta trama? Y que obviamente eso ha sido una de las situaciones muy preocupantes en el marco de la comisión, por cuanto al estar esto en investigación, y por eso nosotros vamos a dar todo el apoyo necesario una vez que la Fiscalía General del Estado tenga ya un informe y que obviamente en base a ese informe nosotros, créanme, que como Asamblea Nacional vamos a actuar en el marco de la ley y que obviamente estos actos tienen que ser juzgados y en el pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros no vamos de ninguna manera a entorpecer las investigaciones de la Fiscalía y mucho menos provocar impunidad al interior de la Asamblea Nacional. Muchas gracias a Ángel Gende. Él es asambleísta representante de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, parte de la organización Alianza Sáchila e integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.